Bueno, la mesa que iniciamos ahora la denominamos Control de Convencionalidad, enfoques desde la promoción y del litigio. Nos acompaña Gabriela Kletzer, que es la encargada del equipo internacional del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales. Para los amigos extranjeros, ella contará un poco algo de la rica historia en la defensa de los derechos humanos desde mismo en los primeros años de la dictadura de esa institución, para nosotros señera. Gabriela es abogada de la UBA, es máster de la Universidad de Nueva York, y bueno, y actualmente está dirigiendo el grupo internacional del CELS. Así que, bueno, y después también va a hablar Horacio Corti, que lo voy a presentar en su momento, que también es parte de esta mesa. Lamentablemente, Elizabeth Gómez Alcorta nos comunicó que no podía llegar porque estaba con problemas de salud momentáneos. Así que bueno, empezamos con Gabriel. Bueno, muchas gracias. Antes que nada me gustaría agradecer mucho la invitación y la oportunidad de compartir algunas de las experiencias que tenemos desde el CELS en este tema. Como dijo Héctor, no sé si todos conocen lo que es el CELS, que es básicamente un organismo de derechos humanos que tiene ya muchos años de historia, casi 40, fundado en 1979 en plena dictadura militar, en un contexto en el que la defensa de los derechos humanos era realmente muy ardua en la Argentina. Y bueno, eso determinó a un grupo de familiares, algunos de ellos abogados, que se juntaran y que empezaran a complementar acciones de otros organismos que para la época ya se habían formado, como Abuelas de Plaza de Mayo o Madres, en lo que significaba la presentación de habeas corpus, bueno, y el inicio de distintas acciones que eran muy, muy importantes para tratar de incidir en la situación, digamos, tan grave de desaparición sistemática de personas, de detenciones arbitrarias, de tortura, que caracterizaba a la Argentina por entonces. Y es muy interesante recordar, en relación con lo que significa este panel, que la fundación del CELS tiene directa relación con lo que fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, con la generación de la estrategia de dar visibilidad internacional al caso argentino y a todo lo que estaba ocurriendo, y a la importancia de legitimar las denuncias de las víctimas, de los familiares de las víctimas, y de lo que fue luego el trabajo de distribución del informe que la Comisión sacó en 1980, que por supuesto era un informe prohibido, así se lo conoce de hecho, y que varios integrantes y fundadores del CELS se ocuparon durante un tiempo largo de difundirlo en la clandestinidad y con mucho riesgo. Así que es muy pertinente, digamos, recordar esa historia cuando estamos hablando también de lo que significa tratar de distintas vías de hacer cumplir por los distintos poderes del Estado las obligaciones internacionales de la Argentina, el rol que tienen entonces los organismos internacionales como la Comisión y el rol que tenemos algunos actores por acá, por supuesto ya en una condición y en un contexto muy, muy diferente, para trabajar en ese sentido. Dicho esto, que acá Héctor me recordó que debía mencionar, porque no se puede dar por supuesto que se conoce de dónde viene uno, eh, reflexionando un poco sobre lo que significaba este panel, que se inscribe en la lógica de la promoción y del litigio asociado con el famoso control de convencionalidad, pensaba lo que significa el caso argentino y lo emblemático que es, porque de algún modo, y estoy dispuesta a discutir esto mucho, si es que lo merece, digamos, lo que yo estaba pensando es que la trayectoria de lo que significó la reforma constitucional del 94, digamos, para los que no saben, hubo una reforma constitucional en 1994 que implicó la creación de un bloque de constitucionalidad federal que determinó la jerarquía constitucional de una serie de tratados e instrumentos de derechos humanos, entre muchas otras cosas, y eso asentado también en un sistema difuso de control de constitucionalidad, ¿no? Y el desarrollo de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que interpretó de manera muy interesante el contenido de este artículo, digamos, nuevo de la Constitución del 94, que es el artículo 7522, donde se enumeran estos instrumentos que adquirieron entonces jerarquía constitucional
Y en esa jurisprudencia la Corte fue desarrollando esta idea de qué debía entenderse por la frase en las condiciones de su vigencia, que surgía del 75-22. Y lo que fue interpretando es que en las condiciones de su vigencia implicaba analizar cuáles eran las interpretaciones, principalmente las interpretaciones que hacían del texto de los instrumentos internacionales los órganos encargados de la supervisión de las obligaciones de la Argentina al ser parte de estos instrumentos internacionales. O sea que ya hace décadas que en la Argentina existe la idea de que en esta lógica, además de control de constitucionalidad difuso a cargo de cada juez, hay que tener muy en cuenta, y como mínimo resultan una guía ineludible, las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también la jurisprudencia de la Corte fue ampliando esta lógica de entendimiento, incluyendo también a instancias de Naciones Unidas. Por ejemplo, hay un fallo conocido como el fallo Aquino, como un ejemplo de muchos, en los que la Corte toma el criterio que conocerán de prohibición de regresividad, que surge del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, para analizar un caso que tenía que ver con la Ley de Riesgos del Trabajo. Entonces, esta idea de control de convencionalidad, que después emerge con especificidad en casos como el Monacid, en el sistema interamericano y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, me parece que no es para nada ajena, digamos, a nuestra historia, y que incluso se puede llegar a decir que, para los que hablan de diálogos jurisprudenciales, parecía haber cierto diálogo entre la historia y el caso argentino de aplicación y de los estándares internacionales por los tribunales nacionales y por los distintos poderes del Estado, y los conceptos que fue desarrollando la propia Corte Interamericana. O sea, uno podría decir que hay que puede entenderse que el concepto de control de convencionalidad podría estar basado en una experiencia como la nuestra, ¿no? O que por lo menos no es tan novedoso. Pero puedo discutirlo. Acá hay varios que asienten o no. Verónica no está tan convencida. Bueno, veremos. Dicho esto, digamos que nos ubica en un lugar privilegiado en la región por este entendimiento de lo que significa esta incorporación o este trabajo o esta lógica desde que la misma Corte, la máxima instancia argentina, estaba dispuesta a interpretar de este modo las obligaciones que emergían de la Constitución Nacional y de los tratados, y que eso era una señal, y es una señal, ahora después vamos a ver qué fue pasando, muy importante para el resto de los tribunales nacionales, digamos, porque lo que dice el máximo tribunal, quiera uno o no, condiciona bastante lo que después sucede, bueno, no sé si bastante a la luz de algunas experiencias también novedosas, lamentables, que voy a mencionar, pero sin duda deja una marca en lo que significa el resto del Poder Judicial argentino. Con esta situación privilegiada, digamos, desde el CELS trabajamos por décadas en lo que era la estrategia de aplicación de los tratados internacionales. Y eso ha tenido un desarrollo y principalmente dos líneas, uno podría decir interesantes y en alguna medida exitosas. Una primera línea más clásica, asociada con lo que significa el impulso de políticas públicas que receptaran los estándares de derechos humanos y con el litigio de casos asociado a receptar esas obligaciones internacionales de la Argentina. Un ejemplo muy emblemático en este segundo sentido es lo que significa el caso Simón, que no sé si conocerán, pero básicamente es un litigio en el que el CELS junto con Abuelas de Plaza de Mayo logró que en realidad fue la sociedad en su conjunto, ¿no? Nosotros fuimos, digamos, el canal jurídico para lograr una demanda social que era muy fuerte y que además se había plasmado en una ley de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final en el 2003, que fue validada en 2005 en el fallo de la Corte en Simón, donde finalmente se recepta la obligación de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad adecuadamente, y entonces uno puede decir que no solamente se están tomando consideraciones de los organismos internacionales, como es el informe 2892 de la Comisión Interamericana, que específicamente determinaba la incompatibilidad de la Convención de las leyes de obediencia debida y punto final con la Convención, sino estándares receptados por la Corte Interamericana en decisiones como Barrios Altos. Entonces había un ejercicio interesante de control de convencionalidad, uno podría decir, en lo que significa la sentencia de Simón. Después existían también, o existieron y siguen existiendo, una serie de reformas normativas en las que nos involucramos y trabajamos
en esta lógica de que el control de convencionalidad incluye desde ya a los poderes judiciales, pero no por eso excluye a los otros poderes del Estado, ¿no? Y que el poder legislativo tiene un lugar importante que cumplir y obviamente el poder ejecutivo. Entonces, otra línea de trabajo en esta lógica del impulso y de la promoción del control de convencionalidad tuvo que ver con el trabajo vinculado con la sanción de una nueva ley de migraciones, respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos, un nuevo código de justicia militar, incluso la ley de servicios de comunicación audiovisual recepta una cantidad de estándares internacionales muy valiosos y uno puede entenderla como una forma de control de convencionalidad propia del Parlamento, impulsada por diferentes actores sociales. Entonces, en este contexto en el que teníamos, digamos, un panorama con matices, por supuesto, ¿no? Desde ya con matices. De hecho, voy a comentar después algunas experiencias negativas donde no se observa, digamos, tal avance, incluso en este momento. Pero en perspectiva comparada con la región, uno podría decir que había un panorama positivo de impulso de distintos órganos del Estado de la recepción de lo que son estas obligaciones internacionales de derechos humanos que están en el corazón del control de convencionalidad. Entonces, teniendo eso muy claro y con la evolución del trabajo de una organización como el CELS, nos pareció que era poco, de alguna manera, quedarse solamente en lo que podía ser la discusión de la aplicación local, sino que había que avanzar a empezar a participar en la generación de esos estándares internacionales que después uno podía pelear para que se aplicaran localmente. Y también teniendo presente que el panorama era positivo al punto tal de que las obligaciones internacionales que los tribunales estaban considerando, o mejor dicho, las normas internacionales que consideraban como pasibles de aplicación, no eran solamente las que cuyo valor jurídico es indiscutible, bueno, o era indiscutible, como por ejemplo, no sé, una sentencia de la Corte Interamericana. También había un escenario ganado de tradición de incorporación de distintos instrumentos de soft law, principios de Naciones Unidas, declaraciones de distinto tipo. Entonces había un escenario para pensar, y todavía hay, yo creo, no estoy queriendo ser negativa, pero estoy haciendo un recorrido, un escenario interesante para pensar que organizaciones como el CELS y otros actores sociales nacionales, que digamos, tienen una vocación de trabajo regional y global, podían además ser actores de la generación de esos estándares que después uno pelearía para incorporar. Y hay una serie de experiencias que me pareció interesante mencionar en este sentido y me parece que es una forma de promoción también, un poco indirecta, porque el recorrido es mucho más largo, porque primero te involucras en generarla y después te involucras en aplicarla, pero sos el mismo actor y eso es valioso, porque no siempre es la perspectiva del actor nacional la que se tiene en cuenta a la hora de generar el estándar internacional que después tenés que pelear para incorporar y eso tiene sus complicaciones, al menos en nuestra experiencia. Entonces hubo un proceso de diversificación de nuestro trabajo internacional que incluyó esta idea de involucrarse en la formulación de la norma misma. Un ejemplo de esto es la experiencia alrededor de lo que fue el caso Berbisky, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y el proceso reciente de reforma de las reglas que ahora se conocen como reglas de Mandela. No sé si ustedes conocen que hace algunos años, en 2005, litigamos un caso que fue importante, que tiene que ver con la situación de todas las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires, y en particular de la situación de las personas alojadas de modo permanente en dependencias policiales, que por supuesto no son lugares que deben alojar personas de modo permanente. Y en ese caso, además de las órdenes que la Corte dictó en relación con el remedio de la situación particular, dispuso que el estándar de condición de detención de la Argentina eran las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Entonces, a la hora del equipo de trabajo del CEL se sentó con un montón de actores a decir, bueno, a ver, ¿cómo implemento esto? ¿Cómo demando que las reglas, que son un instrumento forjado en la década de 1950, aún así un avance para lo que teníamos, que no era ningún estándar, porque no es que hay una convención que regula los derechos de las personas privadas de libertad, como sabrán. Entonces este es el instrumento más específico en esa materia. Dijimos, bueno, buenísimo, vamos a implementar esto. Las dificultades con las que nos encontramos fueron enormes. Digamos, a mí me tocó participar del equipo de litigio del caso y de ejecución del caso, y la verdad es que, si bien era, como les digo, un estándar que constituía un avance, seguía siendo muy complicado y estaba, digamos, lejos de lo que era la realidad de los lugares de detención de la región y por lo menos de la Argentina. Esto no quiere decir que uno se iba a involucrar para empeorar los estándares, todo lo contrario, sino para generar normas que fueran, digamos, posibles de traducir a contextos como el nuestro. En un sentido positivo, no de bajar, sino de pensar en cómo se formula esa misma obligación o ese estándar. Entonces, cuando
teniendo esa experiencia concreta de la dificultad de lo que significaba esa implementación local, cuando en 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas determinó que iba a revisar el instrumento, nos involucramos de lleno. Entonces, participamos a la par de distintos organismos como la ACLU de Estados Unidos, la American Civil Liberties Union o Penal Reform International, esta última una organización internacional que tiene una gran trayectoria y que es como el actor natural que trabaja en esos espacios. Y fue muy interesante poder sentarse junto con ellos y con los estados, que son los que toman las decisiones en este caso, a discutir cuál debe ser el estándar. Y tuvimos esa oportunidad, trabajamos en lo que fueron los diferentes grupos de expertos que se reunieron en Viena 2 veces, en Sudáfrica 1 vez y en Buenos Aires otra. Y atravesamos ese proceso haciendo propuestas, muchas propuestas con distintos actores sociales, muchas de las cuales fueron receptadas. Y entonces, digamos, ese proceso nos dejó con este nuevo instrumento que se llaman las reglas de Mandela, que tiene, digamos, dispositivos muy interesantes en relación con lo que significa la prohibición del aislamiento, la regulación de lo que son las requisas, la regulación y las restricciones vinculadas con las medidas de coerción y las sanciones disciplinarias, todo lo que tiene que ver con cuestiones de inspección independiente. Estoy repasando para no... una cuestión muy importante que tiene que ver con la obligación de investigación de todas las muertes que ocurren en los lugares de detención, que parece una obviedad, pero no lo es. Entonces, digamos, logramos un instrumento en el que participamos directamente y que ahora estamos trabajando en el litigio nacional e internacional, porque tenemos cautelares en la Comisión Interamericana y a veces en el marco de esas cautelares sobre la situación de las personas privadas de libertad en la provincia, invocamos varias de las cuestiones que surgen de las reglas, de este nuevo texto de las reglas. Entonces hay como, digamos, una situación ahí donde se da... no sé, es paradójico que hayamos podido intervenir en la generación de la norma que después trabajamos para aplicar. Entonces, realmente era un panorama, digamos, que teníamos hasta hace algún tiempo bastante alentador. Obviamente había matices en este panorama alentador. Un ejemplo de estos matices es lo que significó la implementación del caso Bulacio. No sé si conocen un caso que tiene sentencia de la Corte Interamericana del 2003, alrededor de lo que fue la muerte de Walter Bulacio, y que el caso tiene, digamos, por eje lo que significan las facultades policiales de detención. En ese aspecto, en lo que significa la reforma de esas herramientas, la verdad es que hay que decir que hubo algunos avances, pero que en general la implementación fue bastante eficiente. Y que incluso tenemos algunas decisiones recientes, como una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en el caso conocido como Vera, que hace como si no existiera Bulacio. O sea, no hay ninguna referencia a que la Argentina tiene obligaciones internacionales que le determinan límites a la hora de determinar en qué medida puede o no, sin orden judicial, la policía detener a una persona en la calle. Es como si no hubiera pasado todo el proceso de Bulacio y en general no hubieran obligaciones, o sea, no es que no cita el fallo Bulacio, no cita nada de lo que significan estos estándares internacionales que uno cree, no, están reafincados en la jurisprudencia de los tribunales. Bueno, vemos que no tanto, o cuando no quieren no están. El caso Vera, que actualmente está en la Corte Suprema, ¿no? Y nosotros, bueno, presentamos un amicus ahí, y hasta hace bastante poco uno podía decir, bueno, basta, la Corte esto lo va a resolver bien. Todavía puede pasar, ¿eh? Quiero decir que yo tengo la esperanza de que eso suceda, y creo que va a suceder. Pero, digamos, este panorama alentador, que incluso nos hacía pensar en diversificar nuestras acciones y que seguiremos diversificando, la verdad es que en el último tiempo se ha modificado bastante. Muy recientemente han existido 2 decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que merecen como mínimo preocupación, o sea, en distintos sentidos, pero seguro en lo que tiene que ver con la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y lo que significa el ejercicio del control de convencionalidad. Por un lado, son 2 casos en los que estamos involucrados directamente desde el CELS. Por un lado, me refiero al caso Fontevecchia, es un caso que litigamos por muchos años y que tiene sentencia de la Corte Interamericana. Es un caso, lo menciono por las dudas de que no lo conozcan, no tienen por qué hacerlo. Es un caso vinculado con la vulneración del derecho a la libertad de expresión y de lo que significa el desarrollo de la investigación periodística. En concreto, lo que hubo es
digamos, un impulso desde lo que fue el expresidente de la Nación, Carlos Menem, de intentar limitar el ejercicio de la investigación periodística de dos periodistas en particular, de Jorge Fontevecchia y de Héctor D'Amico, por la publicación de una serie de notas en la revista Noticias sobre un hijo no reconocido, entre otras cosas, ¿no? Cuestiones claramente de interés público. Él impulsó un proceso civil que terminó en una sentencia de la Corte que imponía sanciones civiles contra los periodistas por el ejercicio de esta tarea de investigación. Esa situación hizo que nosotros presentáramos una petición al sistema interamericano que terminara con una condena por parte de la Corte Interamericana, determinando la vulneración del derecho a libertad de expresión y, en consecuencia, la necesidad de generar una serie de medidas de reparación. Entre las medidas de reparación, además de lo que significaba la devolución de los montos de dinero asociados con lo que habían sido el pago de la sanción civil impuesta, se dijo muy claramente en la sentencia, como reparación separada, que debía dejarse sin efecto la decisión de la Corte, las decisiones, en realidad en este caso serían la de la Corte Suprema y la de la Cámara, que habían generado la vulneración del derecho a la libertad de expresión. Ya pasaron 20 minutos, soy tremenda. Bueno, dicho esto por la Corte Interamericana, se inicia luego el proceso de ejecución nacional. Y en este caso nosotros estábamos como esperanzados, al nivel de ingenuidad, pero bueno. Porque, a diferencia de lo que habían sido otros procesos, el mismo Estado había impulsado la ejecución. O sea, no fue como en otros casos, como en todos los otros casos, en los que lo que sucede es que la víctima, llegado a la sentencia, tiene que empezar de nuevo todo el proceso y tiene que presentar, por ejemplo, como hicimos en Kimmel, que lo ganamos, pero fue costoso, un recurso de revisión para lograr que borraran la condena. En este caso, el propio Estado generó una especie de procedimiento muy ad hoc, porque sabrán que en la Argentina no hay una ley de procedimiento de implementación de decisiones, para que la Corte se expidiera sobre lo que significaba dejar sin efecto estas decisiones previas. Fue muy curioso que la Corte decidió tomar esto y le solicitó, digamos, que se le diera traslado a Menem de esta petición del Estado argentino, de dar cumplimiento con esta decisión y en particular de lo que significaba la sentencia de la Corte, pero no así a aquellos que habíamos sido, o a las víctimas y a sus abogados, que no fuimos convocados a dar nuestra opinión a la Corte Suprema. Y con esta, digamos, situación bastante irregular, la Corte termina sacando una decisión hace algunos meses en la que básicamente uno podría, iba a decir algo drástico, pero voy a empezar por una visión menos drástica. Uno puede entender el caso Fontevecchia o lo que dice la Corte Suprema de una manera limitada, ¿no? Podría decir, bueno, lo que dice en definitiva es que no está dispuesta a dejar sin efecto decisiones de la propia Corte, aun cuando haya una sentencia de la Corte Interamericana. Pero la verdad es que una lectura integral del fallo hace pensar que el escenario es mucho más sombrío y que las reglas que impone para determinar qué casos se van a cumplir y cuáles no, incluso en el supuesto más obvio de cumplimiento, regido por el artículo 68 de la Convención Americana, cuando hay una sentencia de la Corte sobre el mismo caso, está todo en juego, porque básicamente la Corte estableció dos criterios, en mi opinión bastante arbitrarios y poco claros. Un criterio es la posibilidad de hay que entender si a la hora de determinar X reparación, la Corte Interamericana dictó esa reparación, digamos, de acuerdo con las facultades o las potestades remediales que realmente tiene la Corte Interamericana, ¿no? A interpretación de la Corte Suprema Argentina, por un lado. Y por otro lado, el otro criterio es, bueno, aquella manda que dé la Corte Interamericana no puede ser contraria a los principios de orden público del artículo 27 de la Constitución Nacional, que si juntamos 7 abogados acá, especialistas en derecho constitucional, no van a estar de acuerdo con el contenido del artículo 27 porque es indescifrable. O sea, es un escenario de absoluta arbitrariedad sobre lo que significa que reparaciones dispuestas por la Corte Interamericana en sentencias, en trámites contenciosos, vayan a cumplirse después de este fallo. Pero más que eso, es básicamente digamos, me parece que es un sistema, una forma de desalentar muchísimo lo que significa la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales en general.
O sea, si la propia Corte, que era quien impulsaba todo esto, está ahora diciendo que ella seguro no lo va a hacer, que ella es el órgano supremo y que entonces no pueden dejarse sin efecto sus decisiones como si no fuera un poder obligado, cosa que es totalmente contraria a la lógica de la Convención Americana, donde ustedes saben que todos los poderes del Estado están obligados a cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana. Hay una lógica de gran desaliento para los tribunales en general, y hay que ver cómo se plasma esto en sucesivas decisiones de otros poderes judiciales. Pero no solo hizo esto la Corte, al poco tiempo dictó otro fallo muy preocupante en el caso Muiña, que es un caso que tiene que ver con la aplicación, habrán escuchado algo de esto porque hubo un gran revuelo nacional e internacional, la aplicación de la famosa ley del 2x1, o sea, la aplicación de un cómputo de pena que estuvo vigente entre 1994 y 2001 por una situación de colapso carcelario para reducir el tiempo de cómputo de la prisión preventiva a una persona que había sido condenada por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura argentina, que obviamente, y seguro en este caso particular, no había estado detenida ni estaba enjuiciada durante el tiempo de vigencia de la norma que le aplica la Corte en Muiña, porque en ese momento justamente existían las leyes de obediencia a vida y punto final, ¿no? Entonces era imposible que esa persona pudiera beneficiarse de esa situación por la cuestión de impunidad que caracterizaba a la Argentina. Es curioso que en Muiña se hace una referencia a que se trata de delitos de lesa humanidad y que existen obligaciones internacionales de la Argentina de una manera poco cuidada, para decirlo de algún modo, y eso generó, como ustedes sabrán, claramente hay un ejercicio sumamente eficiente, ¿no?, del control de convencionalidad en esa decisión, para decirlo de un modo diplomático. Eso generó una reacción social enorme y una respuesta muy interesante, también en la lógica del control de convencionalidad del Parlamento argentino, que en menos de 24 horas, literalmente, sacó una norma que expresamente establece, en su artículo primero, que esa ley no es aplicable a los supuestos de delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque eso implica vulnerar las obligaciones internacionales de la Argentina. Entonces, uno puede ver la ley del Parlamento como un ejercicio interesante del control de convencionalidad por el Congreso argentino. Y después de eso hubo una... justo después de la sentencia de la Corte y en paralelo a lo que fue la sanción del Congreso, también hubo una cantidad de reacciones desde los organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, llamando la atención de la Argentina sobre lo que significaba el desconocimiento de sus obligaciones internacionales. Hubo, por ejemplo, un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso, en una movida interesante, el relator para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas le mandaron una comunicación específicamente a la Corte Suprema Argentina para recordarle cuáles eran sus obligaciones en materia de sanción adecuada, proporcionalidad y prohibición de amnistía, indulto y conmutación de penas, que es lo que terminaba pasando en este caso, en consecuencia, digamos, recordándole que estaba haciendo un ejercicio deficiente del control de convencionalidad, para decirlo de algún modo, en el caso Muiña. Entonces ahora nosotros, tuvimos oportunidad como querella de la Corte, bueno, después de todo este lío que se armó de reacción social y de reacción política, hizo una convocatoria a todas las partes en los expedientes en donde estaba en juego la aplicación del 2x1 para delitos de lesa humanidad, y tuvimos oportunidad desde el CELS de hacer una presentación en la que básicamente lo que hacemos es recordarle a la Corte también todas estas obligaciones internacionales de derechos humanos que, por ejemplo, establecen, como surge de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la imposibilidad de que situaciones de reducción de pena como la que quiere imponer la Corte en Muiña signifiquen impunidad de facto, ¿no?, para dar un ejemplo de los estándares que se citan y que tienen que ver con hacer cumplir ese control de convencionalidad de modo adecuado. Entonces ustedes están acá en este momento en donde esta discusión, que parece a veces muy teórica y abstracta, es la discusión del momento. La discusión del control de convencionalidad es la discusión del momento en la Argentina. Aprovechen, discutan sobre esto, involúcrense, porque vamos a ver qué pasa, estamos en un punto de quiebre. Nosotros somos relativamente optimistas de que la Corte va a revertir su decisión, pero no está nada dicho. Así que son parte de la historia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriela. Realmente muy interesante cómo desarrollaste el planteo. Con sus luces y sus sombras para nosotros, ¿no? Pero bueno. Bueno, seguidamente va a hablar Horacio Corti. Horacio es abogado de la Universidad de Buenos Aires, administrador gubernamental, doctor en Derecho. Actualmente es el titular de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio Público de la Defensa es el nombre constitucional. Y bueno, Horacio. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a la universidad que me ha invitado y me permite participar con ustedes para conversar un poco sobre el control de convencionalidad, donde la exposición que han escuchado recién creo que expresa lo esencial de la problemática, así que lo mío va a ser como una nota al pie, digamos, a la anterior exposición, que voy a hacer el esfuerzo a ver cómo podemos conversar sobre el asunto, dado que a mi entender es una cuestión sumamente técnica y hay muchos problemas que tienen su significación política, pero a su vez tienen su expresión en la técnica jurídica de resolución judicial. Y ahí hay muchos aspectos para debatir. Como la mesa justamente se trata de ver desde la óptica del litigio, ella expuso, digamos, la óptica de una organización de la sociedad civil, como es el CELS. En mi caso tendré como eje articulador la actuación del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, que les explico en 2 minutos en qué consiste. Nuestra institución es una institución primero del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben, la Argentina es un estado federal. La Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía. No sé si hay alguien de México aquí, pero la Ciudad de Buenos Aires tuvo un proceso autonómico que tradicionalmente no tenía autonomía, lo obtuvo gracias a la reforma constitucional del año 1994 y en ese camino dictó su propia constitución. Lo mismo ha sucedido recientemente en la Ciudad de México, que como Distrito Federal a su vez ha dictado su propia constitución a comienzos del año 2017. Como el estilo literario mexicano es mucho más barroco que la Argentina, si uno ve la Constitución mexicana es muchísimo más barroca, de la Ciudad de México que la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de la Constitución de la ciudad hay un Poder Judicial y dentro del Poder Judicial hay una institución que es el Ministerio Público de la Defensa, que es una institución de defensa, no está dicho así en la Constitución, pero así me parece que es la mejor lectura para hacer, es una institución de defensa de los derechos humanos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y ofrece un servicio a la comunidad de la ciudad de Buenos Aires de asistencia jurídica gratuita. Y en los ámbitos en los cuales hoy tiene competencia en la ciudad, aunque esperemos que sea mayor. Por un lado, en el ámbito penal, contravencional y de faltas, por lo tanto, toda persona acusada de una contravención, delito o falta, si no designa un abogado, tiene derecho a tener un defensor público. De hecho, en el caso que mencionó, o en uno de los casos que mencionó recién Gabriela, el caso Vera, que resolvió el Tribunal Superior de Justicia, es un asistido nuestro en el ámbito del Poder Judicial de la ciudad y donde justamente en una decisión realmente sorprendente e insólita, el Tribunal Superior de Justicia convalidó la potestad de la policía de identificar personas en la vía pública sin ninguna razón previa. En los propios términos de la sentencia, en uno de los votos de los ministros, se habla de la potestad de control poblacional. Tal vez a algunos de ustedes le interesan más las ciencias sociales. Yo siempre digo que es como una especie de aplicación inversa de Foucault. Es decir, es alguien que leyó Foucault y en vez de tomarlo en el sentido crítico del propio Foucault, estaba de acuerdo en los mecanismos disciplinarios o de control o de exclusión que él trata de describir, desentrañar y conceptualizar. Digo, al menos a mí me extrañó esa expresión como control poblacional. Viendo la envergadura de la decisión, nosotros somos una institución pública, pero
tenemos la vocación de tener una relación estrecha, no solo con la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, sino con las organizaciones de la sociedad civil, y entonces invitamos a varias organizaciones especializadas en defensa de los derechos humanos, pero también en defensa y estudio del derecho penal a que se presenten como amicus ante el recurso extraordinario que tenemos ante la Corte y que está a consideración, según el sistema, del quinto ministro. Tanto es un caso interesante porque tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensa Pública de la Nación, ambos pidieron intervenir en el expediente y aún no se les dio intervención. Pero para que tengan un ejemplo de nuestra intervención en la materia penal. Y a su vez tenemos una intervención muy intensa en lo que técnicamente es la materia contencioso administrativo y tributario, que quizá no les dice mucho en esos términos, pero que en los hechos es una defensa pública de los derechos sociales de los vecinos y comunidades de la ciudad. ¿Qué significa? Somos abogados de personas individualmente o de comunidades que reclaman la efectividad de sus derechos sociales al propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miren ustedes qué interesante y qué curioso, somos una institución pública que le da asistencia jurídica a las personas para que le puedan reclamar al propio Estado la lesión o no efectividad de los propios derechos, fundamentalmente de los derechos sociales, y donde tenemos una experiencia muy profunda en derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, en el conjunto de los derechos sociales. Las instituciones del Ministerio Público, muchos de ustedes son de Latinoamérica, yo diría, una de las invenciones institucionales latinoamericanas. Para la comunidad jurídica europea es muy difícil pensar en la institución de la defensa pública, y eso es algo que lo ha constatado y expresado, por ejemplo, Luigi Ferraioli, digamos, elogiando el sistema latinoamericano y criticando el sistema europeo, donde básicamente para aquellas personas que no hay recursos, el Estado le otorga un subsidio a un abogado que ejerce libremente la profesión para que haga la defensa de una persona en particular. Pero la diferencia de una institución pública es que permite una política pública de la defensa, es decir, no solamente le damos un defensor a una persona que lo que requiere, sino que hay una política pública sobre cómo hacer esa defensa pública. Por ejemplo, para nosotros la defensa pública penal implica la asistencia de la persona desde el primer momento que está en un establecimiento policial, en una comisaría, entonces hay un equipo de personas que asiste a esa persona durante todo el proceso con equipos técnicos que, por ejemplo, permiten en el sistema acusatorio contemporáneo hacer una estrategia de la defensa pública, e incluso en el caso de que haya una condena, tenemos una asistencia de las personas en el sistema penitenciario durante la ejecución de la sentencia. Es decir, una política pública que escapa a lo que pueda hacer un abogado individual subsidiado que otorgue un derecho de defensa. Me voy por las ramas, pero todo esto para mostrarles qué hace nuestra institución y cómo, bueno, nosotros en esta defensa de los derechos sociales evidentemente hacemos invocación de normas internacionales y entonces motivamos a que los jueces realicen este control de convencionalidad. Me gustaría girar alrededor de un caso en particular que tramitó en la justicia de la ciudad y luego resolvió la Corte Suprema de Justicia, que es el leading case de nuestra Corte Suprema de Justicia en materia del derecho a la vivienda, que es un derecho que está incorporado en nuestro derecho argentino antes de la consagración de los pactos internacionales, porque la Constitución argentina de 1949 hablaba del derecho a la vivienda digna. Constitución, ustedes sabrán, los argentinos y los extranjeros, que tuvo una historia bastante compleja y sangrienta e irregular, y un golpe militar que se autodenominó Revolución Libertadora derogó una reforma constitucional, convocó una asamblea constituyente y añadió algunos artículos a la Constitución histórica, uno de ellos el artículo 14 bis, que ya en ese momento, 1957, incluyó el derecho a la vivienda. Pero también, claro está, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
al poco tiempo después que se reformó la Constitución en el año 1994, también reconoce el derecho a la vivienda. Hago esta reseña histórica porque, a pesar de que estar en la Constitución Nacional, en todas estas décadas nunca hubo una sentencia de la Corte Suprema interpretando el significado del derecho a la vivienda. De hecho, si uno lee los libros constitucionales argentinos desde el año 40 hasta el día de hoy, el lugar que le otorgan al derecho a la vivienda es casi insignificante. Es decir, es una doctrina que hizo como si un derecho que estaba consagrado en el texto constitucional en realidad no existiese. Eso hizo a su vez que haya muy pocos litigios sobre derecho a la vivienda en el ámbito judicial. Es algo, bueno, interesante de ingeniería y de sociología jurídica, ¿no? A mi entender fue justamente un factor determinante que en la ciudad existe una institución pública de defensa de los derechos sociales para que exista un litigio sobre los derechos sociales. En ese ámbito, por ejemplo, nosotros somos abogados, o intentamos serlo, de todas las personas que viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Técnicamente, personas en situación de calle, comúnmente conocidos como personas sin techo. Para que tengan una idea, desde el año 2012 hasta el día de hoy, sobre ese tema tuvimos aproximadamente 8.000 consultas en la Defensoría, lo que ya muestra la envergadura de la población que vive en la calle en la ciudad de Buenos Aires, mucho mayor que lo que expresa la propia estadística de las propias instituciones públicas de la ciudad. Y aproximadamente generamos desde ese año 6.500 expedientes judiciales, es decir, reclamándole al gobierno asegurar el derecho a la vivienda de una persona que vive en la calle. A mi entender, es claro que vivían personas en la calle antes de la constitución de la ciudad, antes del Poder Judicial, y había un fuero competente, pero sin embargo no había ninguna acción exigiendo la vigencia de los derechos de estas personas ante la justicia en su momento competente. Yo creo que por eso es muy importante el carácter proactivo de las instituciones públicas. Uno puede pensar que un problema en realidad no existe, pero cuando existe la institución, ese problema luego puede manifestarse jurídicamente y luego generar unos procesos y litigios, etcétera, etcétera. Uno de estos casos fue justamente el que resolvió la Corte Suprema y que yo les mencioné, este leading case, que lleva el nombre de la señora actora, que es la señora Kisber Castro. Ella actora por ella y en representación de su hijo discapacitado. Es interesante ver que en las dos primeras instancias que tiene el Poder Judicial de la ciudad se dio una respuesta favorable y el Tribunal Superior de Justicia, el mismo recién que mencionamos que dictó el caso Vera, dictó una sentencia muy restrictiva con respecto al alcance y contenido del derecho a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Esa sentencia, nosotros hicimos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y esa sentencia a su vez fue revocada por la Corte Suprema en el caso Kisber Castro. Y en todas estas resoluciones se realizó de forma efectiva un control de convencionalidad. Entonces me gustaría hablar con precisión de qué forma se hizo y cuáles son las discusiones que podemos hacer a partir de cómo se hizo el control. Esta sentencia Kisber Castro de la Corte Suprema generó muchísima bibliografía, pero a mi entender hay un trabajo clave de Laura Clérico que ella, con la expresión, esa frase hecha que dijiste recién, Héctor, ella habla de luces y sombras de esta sentencia. Porque la verdad es una sentencia muy positiva, fue muy positiva para nosotros como litigantes porque nos dio la razón y nos revocó la sentencia contraria que teníamos del Tribunal Superior de Justicia. En ese sentido fue muy positivo porque continuamos en el camino del litigio en favor de las personas que viven en la calle. Pero a su vez tiene muchas sombras porque la argumentación de la Corte Suprema es muy fluctuante, podría ser el adjetivo más preciso. Es una argumentación errática donde hay aspectos positivos y aspectos que creo yo son muy negativos. Y algunos de ellos tienen que ver con el control de convencionalidad. Vayamos al control. Ya antes ahí tuvieron una exposición general del control. Simplemente me gustaría decir, finalmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de control de convencionalidad? Es una tarea aparentemente muy sencilla que es la siguiente, que es
evaluar una regla jurídica nacional a la luz de las reglas jurídicas establecidas en un tratado internacional. Por ejemplo, en la Convención Americana de los Derechos del Hombre, ¿no? Entonces, uno compara una regla general nacional con la regla que está establecida en la Convención. A su vez, la propia Corte Interamericana, que es uno de los órganos que aplica la Convención, dice cuando realizar el control de convencionalidad implica además tener en cuenta la propia interpretación que nosotros hacemos de esa Convención. Entonces, el órgano nacional que tiene que tener en cuenta la regla internacional más la interpretación del órgano que hace esa aplicación al nivel internacional. Eso a su vez, como dijo Gabriela recién, eso ya lo venía diciendo la Corte Suprema Argentina sobre cómo había que interpretar los tratados internacionales que estaban incorporados a nuestro propio texto constitucional. Nuestra Constitución, en una técnica legislativa similar a las otras constituciones, por ejemplo, luego nuevamente menciono a México, que hizo una reforma constitucional para incorporar a los tratados internacionales, tiene una fórmula semejante, hace que esos tratados internacionales de derechos humanos, a diferencia de otros tratados, tengan igual jerarquía de la Constitución. Y utiliza una expresión que es la Constitución dice las condiciones de su vigencia, expresión que podría haber tenido muchos significados. El significado que le otorgó la Corte Suprema significa en las condiciones de su vigencia es tal como lo aplica el órgano internacional de interpretación de ese órgano, que es una interpretación muy generosa de qué significa la expresión bajo las condiciones de su vigencia, porque podría haber dicho bajo las condiciones de su vigencia es de acuerdo a las reservas que hizo el Estado Nacional al momento de ratificar el tratado, y entonces no obligaba al juez nacional a seguir necesariamente la interpretación del órgano internacional. Para que vean que cada una de las cuestiones que nosotros estamos diciendo, primero que es polémica, eso significa que hay muchas posibilidades de lectura y esas posibilidades de lectura no solo tienen significaciones políticas, sino que van a implicar una mayor o menor protección del derecho por un lado y por otro mayor o menor apertura del derecho nacional al derecho internacional. Me interesa traer a colación diagonalmente, y espero que no nos perdamos, un debate de uno de los actuales ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que en principio sería uno de los líderes en la Corte actual de esta, digamos así, visión revisionista de la tradición jurisprudencial que veníamos construyendo en las últimas décadas en las dos sentencias que mencionó recién Gabriela. Y Rosenkrantz, en un escrito del año 2003, él tiene un trabajo muy interesante en contra de los préstamos jurídicos, es decir, es un paper donde él polemiza y dice él está manifestarse en contra de los préstamos. ¿Qué son los préstamos? Es la incorporación de derecho extranjero al derecho argentino o nacional. Y a su vez, él pone en juicio el peso que pueda tener la jurisprudencia de los otros estados al momento de desarrollar jurisprudencia nacional. En algún sentido capta una intuición quizá de sentido común, dado que si un juez nacional interpreta las reglas nacionales, tiene que tener en cuenta la interpretación nacional. No le puede ser significativo cómo un juez de otro estado interpreta reglas, aunque sean semejantes, de ese ordenamiento jurídico. Y en algún sentido, tradicionalmente así funcionó el derecho, y en todo caso así a su vez estructuraba doctrinariamente el derecho comparado, que era comparar derechos diferentes simplemente para ver cómo el otro pensaba y luego ver el nuestro, ¿no? Para que eso tuviera alguna significación en la interpretación de nuestro derecho, que es una visión del derecho constitucional que se viene abriendo camino en los últimos años, y quizá uno de los autores que más ha hecho en este sentido es un constitucionalista alemán que es Peter Haberle, que incluso habla como un método específico de interpretación el método comparatístico, es decir, él dice, para interpretar una constitución me es significativo qué dice otro tribunal cuando interpreta su propia constitución.
ahí generó evidentemente una polémica muy fuerte a la que él le respondió en otro artículo muy interesante que se llama Advertencias a un internacionalista, y ahí él hace una reflexión sobre estos dos casos que vos mencionaste, Simón y Maceo, y él ya ahí, antes de ser miembro de la Corte, él da una visión muy crítica de lo que hizo la Corte en esos dos casos. Dice muchas cosas. Primero él dice, claro, él dice algo, ahí sí que es contraintuitivo, porque él dice que no solo el derecho extranjero es un derecho de los otros, sino que el derecho internacional es un derecho de los otros. Y entonces asumir el derecho internacional es un préstamo, algo que ya de por sí es más controvertido, porque finalmente si el Estado participó en la generación y luego en la ratificación de un tratado, eso en algún sentido hace que ese derecho sea propio, y más si está constitucionalizado, como en el caso en la Argentina. Pero él después hace varias observaciones que me parece que uno tiene que tomar en cuenta para desarrollar su punto de vista propio, que para mí es muy diferente al de él, pero es muy estimulante para poder reflexionar sobre el tema. Por un lado, él dice, está bien, está el tratado y está, por ejemplo, la Corte Interamericana. Y él dice, supongamos que está bien, es obligatorio seguir la interpretación que hace esta Corte. Ahora, por ejemplo, él dice, en Barros Altos, que es el caso que se utilizó al nivel nacional de la Corte Interamericana para resolver el caso, él dice, se utilizan principios del derecho internacional, o se utilizan referencias de otros tribunales internacionales. Entonces él dice, la interpretación que hace la Corte Interamericana basada en otros documentos no son obligatorios para el orden jurídico nacional, porque hay como, no lo dice así, pero yo diría que había un segundo grado de referencia de los argumentos. No sé si se entiende. Él dice, complementando esto, que una decisión nacional, que además del derecho nacional incluye el derecho nacional, va a hacer que las decisiones nacionales sean mucho más, él utiliza un adjetivo que es contingentes, no sé mucho qué puede significar, luego le agrega otro adjetivo que nos da más precisión y que serían más discrecionales. Claro, ¿por qué serían más discrecionales las decisiones de los jueces nacionales? Él luego hace dos precisiones y que creo que apuntan, nos dan más claridad a lo que apuntan. Por un lado dice, hay multiplicidad de fuentes. Entonces, si hay una multiplicidad de fuentes, hay mayor discrecionalidad del juez al elegir las fuentes. Y en segundo lugar, y dice a su vez, no son siempre concordantes. Y en segundo lugar, no hay una autoridad, un árbitro internacional último que haga la interpretación, no lo dice con tanta claridad, pero así me gustaría reconstruirlo, de todas las fuentes que están presentes en el ámbito internacional. Y la verdad que aquí realmente hay algo interesante que uno tiene que tener en cuenta para responder. Por otro lado, dice otra cuestión que es muy cuestionable, pero es interesante para debatir. Dice, si hay pluralidad de fuentes y a su vez no hay una autoridad última, hay una baja posibilidad de sacar respuestas categóricas de ese sistema jurídico. Eso desde ya lo podemos contestar muy rápidamente, porque justamente el derecho constitucional se caracteriza por definición, dado el de las características estructurales que tiene el derecho constitucional contemporáneo, el no dar respuestas categóricas. Es decir, no tenemos ninguna respuesta categórica a ninguna pregunta que nos podamos hacer sobre cuál es el significado de un texto constitucional. En todo caso, si el texto constitucional recepta el derecho internacional, vamos a tener una mayor complejidad. Efectivamente, esto es así, pero no es que se modifica, digamos así, la naturaleza misma de la interpretación constitucional, que de por sí y por definición no da respuestas categóricas. De ahí la peculiaridad que tiene la interpretación constitucional con respecto a, por ejemplo, lo que puede ser la interpretación de un código. Es muy diferente la redacción de un código penal o de un código civil que la redacción de las constituciones. Y entonces es diferente el proceso de interpretación, el proceso polémico que hay, etcétera, etcétera. Yo creo que viendo, ahora les voy a dar más precisiones sobre estas sentencias si tengo tiempo, y las objeciones que hace Rosenkrantz, yo creo que tenemos un desafío de explicitar de la forma más precisa posible una metodología para realizar el control de convencionalidad. Es decir, tenemos que ir más allá de las intuiciones generales y de
este consenso mínimo que tenemos en la comunidad, por ejemplo, latinoamericana, sobre cómo se hace el control. Para tratar de precisar esta cuestión les doy 2 o 3 ideas. Tal vez son demasiado minuciosas, pero así es finalmente el derecho, ¿no? Y creo que es central para todos la idea de precisión, ¿no? Imagínense ustedes, quizá la forma más notoria de mostrar esta necesidad es ver un problema penal. Si a cualquiera de nosotros nos hacen una acusación penal, ¿qué es lo que vamos a pretender? Que las reglas que aplica aquel que nos hace la acusación sean los más precisos posibles, de forma tal que cada uno de nosotros pueda defenderse de la forma más eficaz posible frente al accionar del Estado. Si el Estado tuviera un sinnúmero de reglas referidas a cómo se califica nuestra conducta, los efectos penales, nosotros diríamos no tenemos ninguna seguridad para nuestra acción. Por eso justamente el derecho penal ha sido pensado de forma muy precisa y una conducta que no está precisamente tipificada en un texto se va a considerar que es no punible y es un beneficio que todos tenemos frente al poder punitivo del Estado. Por supuesto, el ámbito del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos está pensado de forma muy diferente al derecho penal, pero tenemos que pensar cómo hacemos una aplicación racional de ese derecho, dado al menos o por lo menos las objeciones que ha planteado Rosenkrantz. Lo primero que hay que hacer, que puede ser obvio pero no lo es la selección de las normas relevantes. Cuando uno tiene un problema, por ejemplo, este caso que teníamos en la ciudad, personas que viven en la calle que reclaman su derecho a la vivienda. Para litigar y para resolver el caso, lo primero que uno tiene que dilucidar es cuáles son las normas jurídicas que son aplicables al caso. Y es claro que como un problema local uno tiene normas locales, uno tiene normas federales y también uno tiene normas del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, miren el caso que teníamos presente, que es una madre sola que vive en la calle con un hijo discapacitado. Dejo de lado las normas nacionales y federales para individualizar las normas necesarias para el control de convencionalidad. El Tribunal Superior de Justicia remitió en el caso Kirchberg a otro caso, que es el caso Alba Quintana, y en ese caso, a su vez, la única norma internacional relevante que menciona es el PIDESC, es decir, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y uno dice, es extraño, ¿no? Uno va a la sentencia de la Corte Suprema, Kirchberg-Castro, y menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana contra la Discriminación de las Personas contra la Discapacidad. Ustedes ven, el mismo problema, con solo 2 años de diferencia, 2010 el Tribunal Superior de Justicia, 2012 la Corte Suprema, seleccionaron unos corpus jurídicos absolutamente diferentes. Y entonces alguien puede decir efectivamente, bueno, el Tribunal Superior de Justicia hizo un control de convencionalidad porque mencionó las normas internacionales, pero lo primero que uno tendría que decir es que una regla fundamental es que uno tiene que hacer mención y consideración de todas las normas jurídicas del sistema internacional que son aplicables al caso. ¿Cómo? Tenemos todas estas, evidentemente luego va a haber un problema de compatibilización de todas las reglas jurídicas que están presentes en cada una de esas convenciones y tratados internacionales, porque puede ser, como efectivamente sucede, que se hablen de los mismos derechos, pero no se va a hablar ni con el mismo contenido ni con el mismo alcance en cada una de esas convenciones internacionales. Entonces, lo primero es una cuestión, casi todo lo que estoy diciendo, puesto en el sentido más duro del término, de cuáles son las fuentes normativas primarias para resolución del caso. Ahora, claro, tenemos un segundo nivel. Si nosotros decimos que el control de convencionalidad incluye las reglas internacionales más la interpretación de los órganos de aplicación, acá tenemos una cuestión muy problemática. ¿Por qué? Porque si tenemos una pluralidad de fuentes, muy probablemente tenemos una pluralidad de órganos internacionales que hacen la aplicación de cada uno de estos instrumentos. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia toma
un instrumento básico que es la observación general número 3 del PIDES, que como ustedes saben es la observación general que interpreta cuáles son las características generales de las obligaciones que están contenidas en el pacto. Pero solo en una nota en pie, el voto mayoritario hace una mención, dice, si uno quiere ver cuál es el contenido del derecho a la vivienda, tiene que ver la observación general número 4. Ahora, si uno ve la interpretación que hace el Tribunal Superior del derecho a la vivienda, más o menos lo asimila a tener un abrigo, es el término que se utiliza, es decir, una visión ultra restrictiva del derecho a la vivienda. La propia observación general número 4, que está mencionada en un voto en disidencia muy extensamente, es decir, que estaba en conocimiento del voto mayoritario y sin embargo uno puede decir que deliberadamente no lo mencionó, justamente dice que el derecho a la vivienda no tiene que interpretarse de forma restrictiva y no significa tener simplemente un cobijo en la cabeza, que podría ser un sinónimo del término abrigo. Entonces, miren ustedes, el Tribunal Superior no solo no mencionó todas las reglas relevantes, sino de aquella regla que consideró significativa, tampoco mencionó todos los documentos interpretativos que son significativos para realizar la aplicación de ese texto. Por supuesto, acá, y en este punto Rosenkranz tiene razón, acá hay un desafío muy grande, porque uno tiene que hacer una enumeración, al menos exhaustiva, de todas las interpretaciones que se han hecho en el ámbito internacional de esa regla que uno considera que va a aplicar. Y acá hay varios problemas. Uno muy básico es que los organismos internacionales emiten diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, el órgano que aplica, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el de los Derechos del Niño, dictan observaciones generales, pero también dictan resoluciones, declaraciones hacen. También hacen recomendaciones, también hacen observaciones finales sobre los informes de los países. Entonces, ahí tenemos un cúmulo de documentos donde hay que dilucidar cuál es el estatus normativo de cada uno de ellos. Y eso, en principio, dado el carácter inorgánico que tiene el derecho internacional, no va a ser explicitado o, en principio, no hay muchas fuentes para decir cómo juega una observación general, una recomendación, una declaración o una observación final de un país. Y sin contar que otros órganos generan opiniones consultivas, sentencias, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos documentos que al menos tienen designaciones diferentes, que son producidos por órganos que tienen composiciones diferentes, algunos están precedidos de un litigio, otros no, algunos están precedidos de informes, otros no. Y entonces, ¿cómo uno hace la compatibilización hermenéutica de todos esos documentos? Y hay un segundo punto complejo, y es que el derecho internacional de los derechos humanos es muy dinámico. No decía lo mismo el PIDES cuando dictó la observación general número 3 que cuando dictó la número 14, la número 15 o la número 18. Y entonces hay que ver cuál es la evolución de esa doctrina internacional, que tampoco es muy fácil de interpretar. Por ejemplo, en la observación general número 3 se interpretó qué significa una obligación general, pero luego se interpretó qué significa el derecho a la vivienda, qué significa el derecho al agua, qué significa el derecho a la salud, etc. Ahora, en ocasión de interpretar esos derechos particulares, a mi entender, hace reflexiones generales sobre los derechos. Ahora, no dictó una nueva observación ayornando 20 años de historia qué significa hoy en día una obligación general a la luz del pacto. No sé si me explico, porque a su vez en cada una de esas observaciones no dice con mucha claridad cuál es una característica específica del derecho y cuál es una específica característica general de ese derecho con relación a otros derechos. Por supuesto, si uno ve la sentencia de la Corte, es mucho más rica en contenidos que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Pero sin embargo hay muchísimos baches, por ejemplo, que es mi especialidad, que es la problemática presupuestaria. El Tribunal Superior de Justicia dijo algo, a mi entender, contrario al derecho internacional, y es que los problemas de gasto público no pueden ser resueltos por los jueces. El tribunal, luego vino la Corte Suprema, dijo que sí, pero utilizó un único instrumento internacional,
que son una declaración que hizo el Comité DES en el año 2007 sobre cómo interpretar la obligación de asignar los máximos recursos disponibles. Ahora, en ese año 2007, el Comité de los Derechos del Niño, luego de una jornada de discusión sobre el gasto público, dictó recomendaciones sobre el gasto público, sobre cómo interpretar la Convención de los Derechos del Niño, que había sido mencionada por la propia Corte, y que tiene, a mi entender, contenidos más exigentes que lo decía el PIDES, y que incluso incidirían en la argumentación general que hizo la Corte en ese caso. Y sin embargo, ni siquiera es mencionada. A lo que voy es que no es una tarea fácil realizar un análisis exhaustivo de todos los documentos internacionales que son pertinentes para la resolución del problema. A eso se le suma que al nivel nacional tenemos una doctrina en general a los estados muy desarrollados y a pesar de que hay un desarrollo profundo del derecho internacional de los derechos humanos, no tienen la exhaustividad suficiente como para ser un medio auxiliar para los jueces para decir que hay análisis exhaustivos y completos de todo lo que se dice sobre una problemática en el ámbito del derecho internacional. Por supuesto que luego hay situaciones aún más complejas como la que ella mencionó del soft law, porque hay muchos otros documentos que se generan en el derecho internacional cuyo estatus jurídico es mucho más indeterminado. Por ejemplo, los informes de los relatores sobre un tema específico de las Naciones Unidas. Es un experto, pero a la vez es un experto no de una universidad, sino es un experto de las Naciones Unidas, que le presenta documentos a las Naciones Unidas. Luego está, como dijo ella, los expertos que generan principios. Algunos luego son receptados por las Naciones Unidas y son aprobados. Pero ¿qué significa que las Naciones Unidas le dan una aprobación a una serie de principios que hicieron un conjunto de expertos? Porque finalmente ahí tenemos o nos debemos una discusión sobre cuál es el estatus normativo de la doctrina hoy en el funcionamiento del derecho, porque en nuestra visión clásica, la doctrina es un metalenguaje sobre el lenguaje jurídico, es decir, reflexiona o describe al derecho, no es una fuente del derecho, como por ejemplo sí sucedía en el derecho romano, donde los doctrinarios tenían otra función en la generación del derecho. Ahora, si nosotros decimos que los doctrinarios reuniéndose pueden generar frases que tengan un grado de autoridad análogo a una autoridad pública, estamos haciendo una transformación muy grande de cómo se está generando el derecho. Porque imaginen ustedes, si tenemos discusiones que nos vienen importadas de los Estados Unidos sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial, porque los jueces son elegidos de forma indirecta, ¿cuál es el grado de legitimidad que tienen los expertos? ¿No? Finalmente no los eligió nadie, se autoconvocan, los eligen ¿no? para poder reflexionar sobre unos temas. Entonces también habría que ver de qué manera un experto forma parte de un grupo que va a generar unos principios que luego nosotros vamos a utilizar. Que de hecho, antes de ser defensor, yo formaba parte de la justicia de la ciudad que resolvía estos casos y de hecho utilizaba los principios de Limburg, de Maastricht, de Quito, como si tuvieran el mismo estatus normativo que una observación general del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No sé si me queda, ya no me debe de quedar tiempo, ¿no? Yo diría, una primera conclusión es que necesitamos profundizar en un sentido tecnológico en cómo realizar el control de constitucionalidad de forma concreta. Y al menos en estos dos niveles, que son muy superficialmente los que, no soy un experto en el tema, los que imaginé para conversar con ustedes en el día de hoy. Pero me gustaría terminar con una segunda reflexión, porque como dijo Gabriela, tenemos un enorme debate, y es un debate político actual, cuál es el alcance, contenido, significación y lugar que le damos en nuestro ordenamiento jurídico al derecho internacional de los derechos humanos. Creíamos que veníamos en cierto sentido y tenemos ahora decisiones que van en un sentido contrario. Lo que muestra
eso por un lado algo político central, que uno ya lo sabe, lo tiene que saber, pero es siempre bueno recordar, y es que no hay procesos políticos y por ende jurídicos que sean irreversibles. No es que la historia avanza hacia un lugar o hacia cierta dirección y entonces en todo caso puede quedarse quieta y siempre vamos a ir avanzando en esa dirección. No es así como funcionan las cosas. Se puede ir en una dirección, se puede retroceder muchísimo y avanzar en otra dirección. Y por otro lado, para lo que alguien considera un avance, para otro es un retroceso. Entonces no es algo objetivo en sí mismo que significa avanzar o retroceder en ese sentido político. Pero yo creo, en segundo lugar, al menos en Argentina, pero creo que esto es una discusión de toda Latinoamérica, tenemos que discutir en general el lugar y los matices y las polémicas políticas que tenemos en el derecho internacional. Porque no todo el derecho internacional avanza o se desarrolla en el mismo sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Con todas sus características y debates como han planteado los casos últimos que ha resuelto la Corte, como Fontevecchia, ¿no? Donde, ¿cuál fue lo central? Es como una Corte Nacional dice, bueno, acá estoy yo y yo tengo un peso presente y a mí no me pueden poner en un segundo lugar. Y entonces lo que resuelva otro órgano tiene que pasar, por ejemplo, por el control de estos principios del derecho público del artículo 27. Ahora, miren ustedes, paralelamente a la Argentina suscribió otros tratados donde generan sistemas de control absolutamente diferentes y que protegen intereses absolutamente diferentes que los de los derechos humanos. Por ejemplo, en los años 90 aprobamos el tratado que establece un órgano arbitral que es el CIADI. A su vez, en los años 90 se suscribieron un sinnúmero de tratados de protección recíproca de inversiones que protegen a un sujeto que es el inversor. ¿Sí? Y ese inversor, a su vez, de acuerdo a esos tratados, por ejemplo, el tratado suscripto con Estados Unidos, pero acá hay a su vez una remisión de una a otra porque hay una regla de la cláusula más favorable de un tratado aplicable a otro, remite a la solución de las controversias a la posibilidad de ir al CIADI. Y a su vez, miren qué permite, si un inversor de otro país, norteamericano, tiene un conflicto, por ejemplo, con la provincia de Jujuy, tiene la posibilidad de ir directamente a plantear su conflicto a un órgano arbitral internacional. Es decir, no es un órgano subsidiario, sino que puede ser el primer órgano que interviene sin que intervenga ningún juez, ni local, ni nacional, ni federal, ni de ningún tipo. Y luego, de acuerdo a las reglas, tal como habitualmente se interpretan del CIADI, no hay ningún recurso ante la autoridad nacional de la sentencia dictada por ese órgano arbitral. El único recurso es un recurso ante el propio órgano arbitral. Entonces, miren ustedes, tenemos un ámbito de los derechos humanos donde una corte de forma muy singular y aislada está reclamando su poder, para decirlo en algún sentido, y tenemos que las discusiones económicas fundamentales que involucran al Estado argentino no pasan por la Corte Suprema de Justicia, tampoco pasan por los jueces federales y tampoco pasan por los jueces locales. Y algo similar ocurre con otro fenómeno, y con esto concluyo, que es la prórroga de jurisdicción. La Argentina, a través de numerosos decisiones, incluso decretos, prorroga la jurisdicción, por ejemplo, en materia de deuda pública. Eso hizo que la decisión económicamente más significativa contra el Estado argentino no fue una decisión de derechos sociales, sino fue una cuestión de deuda pública que fue la que resolvió un juez de una jurisdicción local de los Estados Unidos, que fue el juez Griesa. Ahora, esa decisión se dictó, se ejecutó y no hubo ninguna instancia previa por un órgano local de los Estados Unidos y no intervino tampoco la Corte Suprema, aun cuando, como dijo Víctor Abramovich en un comentario de Fontevecchia, sí intervino en un caso llamado Clarence y la Corte dijo, no, bueno, mire, esta sentencia no puede ejecutarse, otra sentencia dictada por el juez Grecia, porque es contraria al orden público argentino. Entonces creo que necesitamos, en el caso local argentino, un debate sobre qué significa y cuál es el alcance del artículo 27. Un segundo debate sobre cómo pensar el sistema
internacional en su conjunto, y creo que necesitamos una regla de ejecución de sentencias, pero pensar la ejecución de todas las sentencias de los diferentes órganos que hoy intervienen contra la República Argentina, y por vías muy diversas, y hay que ver cuáles de esas prórrogas de jurisdicción y esos tribunales arbitrales hoy son constitucionales a la luz de la propia Constitución argentina, lo cual plantea un debate en una dimensión mucho más amplia y que creo que, aun cuando es muy negativa, a mi entender, la decisión que dictó la Corte en Fontevecchia, sí creo que la podríamos utilizar para tener un debate productivo y para ver cuestiones que no están en el centro del debate de la comunidad argentina hoy en día, porque la cuestión del CIADI no es un tema central, la constitución de la prórroga de jurisdicción tampoco es una cuestión central. Y así que con esto creo que me excedí demasiado, pero bueno, disculpen.